el cine se asemeja a la pintura, la música, la literatura y la danza. Son medios de expresión que pueden utilizarse para fines artísticos, pero nada les obliga. Por ejemplo, las postales a colores no son arte, ni tienen la intención de serlo. Tampoco lo son una marcha militar, un relato de confesiones íntimas o el striptease. Así como las películas no son necesariamente arte cinematográfico. Arnheim nos dice así que el empleo de una técnica tradicionalmente utilizada para hacer arte puede dar resultados sin ningún valor artístico y viceversa. Es decir, que el empleo de técnicas o de objetos no artísticos podría dar resultados con alto valor artístico. Un ejemplo emblemático de esto, como sabemos, son los ready-made de Duchamp. Dominique Chateau, un teórico francés contemporáneo, dice que funcionar como arte es un desafío que puede encontrar cualquier medio. Es decir, que bajo ciertas condiciones y a través de ciertas operaciones, todo es susceptible de devenir un instrumento del arte, incluso una postal a colores, una marcha militar o un striptease. Pero esto quiere decir a la vez que nada es arte, a priori, que nada garantiza que algo sea arte per se o por esencia. Y sobre todo no basta utilizar una técnica o un medio artístico para que se pueda asegurar que el producto resultante sea considerado como arte. Pierre-Damien Huyghe, otro teórico francés contemporáneo, propone una reflexión sobre la manera en que las invenciones técnicas se instalan en una cultura, afirmando que se pueden distinguir 3 momentos que suceden a la invención de una técnica, que constituye lo que él llama la condición de posibilidad del progreso de una técnica en el mundo. Un momento económico de instalación de la técnica en un mercado y en un sistema competitivo, un momento de apropiación artística de la técnica y por consecuencia de autentificación como medio para el arte, y un momento cultural de valorización simbólica. Huyghe sostiene que la autenticidad de una técnica se descubre en segundo lugar, que en un primer momento es la capacidad de imitar las producciones de otra, más antigua, que permite la propagación de una técnica, y que su verdadero público está por venir. Este porvenir está estrechamente ligado al trabajo del arte sobre las técnicas, un trabajo que no entra en lógicas previsibles y no se forma en un marco de valores instituidos de reconocimiento, y que requiere un tipo de atención particular, porque se trata de fenómenos que inicialmente no pueden ser sino menores. Entonces, en un primer momento, la aparición de una nueva invención técnica cuestiona una experticia, un oficio, un mercado. Es decir, crea una situación de competencia a la vez que implica una ruptura técnica, pues se vuelve capaz de realizar lo mismo por otros medios. Por ejemplo, la fotografía fue capaz de hacer lo mismo que la pintura, retratos, paisajes, imágenes del mundo en general. Y en el caso del cine, este fue capaz de ofrecer espectáculos que imitaban las condiciones arquitectónicas y formales del teatro. En ambos casos, la nueva técnica tuvo a su favor la generación de una mayor rentabilidad económica. En resumen, una nueva técnica apunta al mismo tipo de producción y al mismo tipo de usos existentes, pero ganando tiempo y producción, lo que permite en un sistema competitivo economizar los gastos y tener una mayor rentabilidad. Dicho de otro modo, en el caso de la fotografía, esta se limitó por un largo tiempo a dar más barato lo que la pintura ya daba. Huyghe señala que al inicio el valor de cambio de una nueva técnica debe ser menor que el de aquella a la que la imita para poder propagarse. Es solo en un segundo momento cuando la investigación artística logra demostrar el potencial propio de una técnica, es decir, cuando logra de una técnica lo que solo ella puede dar. Es en ese momento que deja de imitar a su predecesor. En el caso de la técnica cinematográfica, el proceso es el mismo. Es solo en un segundo momento que el cine deja de imitar al teatro o a la literatura y logra mostrarnos que una película no solo puede imitar lo que una pieza teatral o un relato literario ya podían, sino que puede otra cosa que ellas no pueden lograr,
otros valores de uso diferentes y no comparables. Pero para mostrar la especificidad de la nueva técnica es necesario sacarla, como a la fotografía, de un sistema de competencia y de rentabilidad económica. Así encontramos que hay una lucha entre fenómenos que podríamos distinguir como institucionales por un lado y estéticos por otro. Es a partir del momento que hubo una apropiación artística que el cine muestra su potencial propio y que de esta manera una cultura cinematográfica pudo desarrollarse. El término cultura, señala Wig, es fundamentalmente un proceso de valorización, donde se crean preferencias y para que haya preferencias tiene que haber diferencias. El establecimiento de la diferencia entre las obras teatrales o literarias y las obras cinematográficas se da pocas décadas después de su invención, en contraste a la fotografía que debió esperar casi un siglo. Y fue esta diferencia la que instauró las condiciones de un debate estético y el desarrollo de una cultura cinematográfica. Cabe señalar que estos tres momentos no excluyen otros usos sociales de las invenciones técnicas. Asimismo, ni el momento de apropiación artística ni el momento de valorización simbólica impiden al mercado de subsistir, todo lo contrario, lo afianzan. Sin embargo, la singularidad de la investigación artística de una técnica es el hecho de que explora la fuerza o el potencial propio de la técnica en cuestión. Es decir, que se trata de una investigación que formula sin cesar la pregunta ¿qué puede tal técnica, tal o tal técnica? ¿Qué puede la fotografía o qué puede el cine? Vimos al inicio que no existen propiedades necesarias ni suficientes para que algo pueda ser valorado como arte. Se diferenciaron dos momentos o lógicas que acompañan la invención de una técnica. La investigación artística pertenece a la lógica estética. Es el campo de la subversión de las definiciones y de la aparición de lo imprevisible. Si hay algo común a la práctica artística, es su permanente capacidad de transformarse sin entregarnos lo que esperamos del arte, para así transformar cada vez su función social o política. Es en ese sentido que, como dice el filósofo Jacques Rancière, la experiencia artística consiste en la suspensión de las coordenadas normales de la experiencia sensorial. El arte entonces no puede ser identificado por las reglas de un oficio, ni por el dispositivo o el modo de visibilidad, ni por los rasgos formales, sino más bien porque cuando aparece se constituye en un acontecimiento perceptivo, sensible y artístico. El arte puede ser identificado por la singularidad del acto radical que busca, a través de técnicas y de medios sensibles, instalar la diferencia, desordenar, transformar la existencia. En este sentido, el artista sería aquel que acepta el riesgo como parte de la investigación artística, en el sentido de que apuesta por lo desconocido, por lo diferente, por lo nuevo. El artista es aquel que busca procurarle al espectador una experiencia sensible nueva, confrontarlo con lo inesperado, con lo no reconocible. Esto significa que el artista es alguien que decide lanzarse solo, sin garantías, en un camino todavía por hacer, y que pocos imaginaron recorrer. En ese sentido, un artista inscribe su investigación y su obra directamente en el espacio del arte como horizonte último de referencia. Con su obra se posiciona en relación a ese espacio y en ese sentido su obra es causa de conflicto, porque instaura la posibilidad de una idea nueva de arte, que nos obliga a reconfigurar las herramientas conceptuales que teníamos a disposición para pensar el arte. Me parece importante insistir en esto último, es decir, en que una idea de arte está siempre construida en diálogo o en disputa entre otras ideas de arte. Una obra de arte o una idea artística está obligada a tomar posición sobre un conjunto que la precede y la vuelve posible. Toda práctica artística incluye necesariamente una referencia al mundo del arte y su historia, a su historia y a la sucesión de generaciones de artistas. Y esa nueva obra es interiorizada por las prácticas que la suceden y será incorporada de diversas maneras a la disputa del arte. El artista con su obra participa tanto de la idea utópica del arte como de una textura de reglas no escritas, implícitas,
que estructuran y rigen la tradición artística. Cuando el artista asume su tarea de interrogar esta tradición y las formas mayores dominantes del discurso artístico, el artista pasa de un modo individual a un modo colectivo de existencia. El arte es el horizonte frente al cual él se mide, su horizonte de lucha. Cuando un artista escoge no repetir formas, no conformarse a las reglas, no hacer más de lo esperado, vendible o deseable, sino que toma distancia y explora lo desconocido, hace un corte y hace una elección arriesgada, que lo expone al rechazo, a la incomprensión. Se trata del riesgo propio de ser y de mantenerse fiel a su investigación artística. En ese sentido, una obra de arte no es ni objetiva ni neutra. Ella moviliza siempre intereses artísticos singulares, puesto que es hecha de elecciones y que cada elección engendra consecuencias bien precisas. Ninguna técnica, ningún dispositivo de exposición, ninguna forma de visibilidad es necesariamente artística, y a la vez todos los modos de creación de la imagen y de la disposición de la experiencia sensible están autorizados para la creación artística. Vemos que se dibuja así una frontera frágil que separa una sola y misma técnica de la posibilidad de ser arte o de no serlo para nada. De acuerdo a lo que propone Wig, el arte cinematográfico no puede reducirse al dispositivo de recepción, que, como sabemos, es el resultado de decisiones que responden a intereses de rentabilidad y explotación económica, el tamaño de la pantalla, el formato de la proyección, de la película, la programación en salas, los horarios, la duración tanto de la película como de la función, el tipo de arquitectura heredada del teatro, etc. Una misma forma o una misma técnica puede servir a intereses distintos, tanto a lo comercial como a lo artístico. El arte así no se reduce a un uso o al uso de un medio ni de una técnica. El cineasta francés Jean-Luc Godard dice que el arte es como el incendio, nace de lo que quema, es decir, que el arte quema sus referentes y produce nuevas definiciones para la forma escogida, quedando, sin embargo, comprometida en su propio medio de expresión. Ser arte no se trata, entonces, de una especificidad fija o de una condición estable del cine. Se trata de un desafío permanente.